En la desaparición del universo hay una explicación que resume lo que quiero exponer en este apartado. La realidad es invisible y cualquier cosa que pueda ser percibida u observada de cualquier modo, incluso medida científicamente, es una ilusión, justo lo opuesto de lo que el mundo piensa. Una de las cosas que debemos aprender es a percibir. Debemos liberar nuestra percepción de la dualidad, no caer en la trampa de que hay cosas buenas y cosas malas. Lo que más necesitamos es sanar nuestra percepción, puesto que determina el mundo. Cuando dejamos nuestra percepción en manos del ego, vemos carencia y necesidad, y esta percepción fabrica nuestro mundo, un mundo de separación, de necesidad, de carencia. Cuando ponemos la percepción en manos del Espíritu Santo, creamos, sabemos que formamos parte de aquello que percibimos y que nuestra percepción puede liberar lo percibido. Es lo que en el hinduismo se llama la experiencia Advaita. Por eso un curso de milagros dice, la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada. Vamos a hacer un juego de percepción. ¿Cómo sabes que existes? ¿Qué evidencias concretas tienes para saber que existes? Pienso, luego existo. Bien, muy bien. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que todo lo demás existe? Mis sentidos así me lo dicen e informan. Ah, muy bien. Vamos ahora a la gran pregunta. ¿Cómo sabes que lo que te dicen tus sentidos es correcto? Está claro que tu única información procede de lo que te dicen tus sentidos, pero estos solo transforman impulsos eléctricos de tu cerebro. Entonces, ¿esto quiere decir que todo lo que percibo depende de mis conexiones neuronales? Exacto. Es decir, que no sé cómo es el universo exactamente. Eso es. Todo aquello de lo que no soy consciente o que no percibo es inconsciente. Hay muchísimos datos que no proceso conscientemente, alrededor del 97% de los bytes de información que me rodea. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro de que lo que veo es verdad? ¿Dónde va la información de la que no tengo conciencia? Y la pregunta más importante, ¿qué ocurre con esta información inconsciente? Sigo haciéndome preguntas. ¿Lo que veo es real o es una interpretación? Esta tiene respuesta. Solo tengo que tomar conciencia de que un mismo hecho o situación puede percibirse de muchas maneras. Mejor dicho, interpretarse. Entonces, ¿en qué se basa mi interpretación? Obviamente detrás tiene que haber unas creencias y estas a su vez deben sustentarse en algún tipo de programa para que puedan seguir interpretando el mundo que ven. ¿Por qué existo? ¿Cuál es la finalidad de la vida? ¿No será morir? Y si me pongo en plan cósmico, ¿por qué el Big Bang? ¿Por qué el Big Bang? Bang? Está claro que tiene que haber algo antes del Big Bang y por definición debe tratarse de un acto de conciencia. La conciencia percibe la dualidad y por eso ésta puede hablar de un comienzo y de un final. La ciencia no puede responder la pregunta acerca del por qué, pues ésta se halla dentro del paradigma que se pretende resolver. Se trata de una pregunta psicológica y para poder responderla hay que salirse de las limitaciones que la ciencia impone, según las cuales todo debe ser medido, pesado, cuantificado, además de poder ser reproducido por un modelo que a su vez pueda refutarse. En un curso de milagros encontramos la siguiente afirmación. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo la mente de esta manera en un instrumento perceptor, en vez de en un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. Debemos ir más allá de nuestros sentidos, de nuestros aparatos perceptores, incluso más allá de nuestras creencias, pues estas limitan e hipotecan la percepción del mundo. Conocí a una chica en Guadalajara que doblaba cucharas con la mente. La verdad que era poca cosa desde el punto de vista físico. Me decía, para poder doblar la cuchara debes tener la certeza de que la cuchara en realidad no existe. Lo único que ves es una porción de la energía total que vibra de una manera diferente a cómo vibras tú. Lo que tienes que hacer es poner tu conciencia en comunión con la vibración de la cuchara y ésta se vuelve totalmente maleable.
Percibo porque tengo un instrumento perceptor, el cuerpo. La percepción me separa. Cuando la mente elige estar separada, elige percibir. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. La percepción entraña juicio. No puedo percibir la dualidad sin hacer un juicio. Bien, mal, bajo, alto, negro, blanco. Formulo un juicio de valor y mi mente crea los niveles que están en función de mis juicios, que van desde lo óptimo hasta lo pésimo, pasando por diferentes grados. La percepción, como he dicho, alimenta la dualidad. Para que ésta se manifieste en mi vida, tengo que creer que es posible no tener nada, carecer, y que para sobrevivir es necesario obtener. Un curso de milagros nos enseña que el mundo es la pantalla en la cual proyectamos nuestros sueños. Es la pantalla en la que vemos nuestra locura de la dualidad. En ella proyectamos nuestras fantasías que no dejan de ser fútiles, fútiles intentos de cambiar lo real. Esto nos convierte en seres temibles, porque creemos que nuestras fantasías deben cumplirse a una costa de ir en contra de las fantasías de los demás. Disfrazamos estas fantasías con todo tipo de justificaciones y explicaciones acerca de cómo deberían ser las cosas para asegurar el buen funcionamiento del mundo. Entonces el mundo se polariza más y cuanto más queremos cambiar algo, más lo reforzamos. Queremos sustituir nuestra realidad por otra y esto refuerza aún más la separación. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora, y esta creencia es lo que es el diablo. Para alcanzar la percepción inocente se hace imprescindible no hacer juicios, seguir percibiendo, pero nuestra percepción está en manos del Espíritu Santo. Él nos enseña a percibir con una mente libre de juicios. Cuando percibimos sin hacer juicios, nuestra mente se libera y entonces puede empezar a crear, en vez de fabricar. Hay que tener en cuenta que nuestra mente está hecha a imagen y semejanza de nuestro Creador, y puesto que tiene la misma cualidad, no puede dejar de actuar. Como percibo separación y esto no es real, mi mente fabrica y lo que fabrica es el mundo de la ilusión. En cambio, cuando pongo mi mente en manos del Espíritu Santo, ésta crea tal como lo hace el mismo Dios. Es una mente que vive en el mundo real. Es una mente inocente. Por lo tanto, si deseamos curar nuestros males, una de las cosas que debemos hacer es corregir la mente dual y darnos cuenta de que la percepción de lo que llamamos realidad no es más que la proyección de las creencias. Atraemos a nuestras vidas aquello de lo cual pretendemos alejarnos porque le tenemos miedo. El miedo alimenta el sueño de la separación y lo proyectamos hacia afuera. Al hacerlo, lo convertimos en los sucesos que se manifiestan en nuestra vida y los atribuimos a la mala o a la buena suerte. Un curso de milagros nos dice, una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Así nomás, Así nomás. nomás. ¿Preguntas, dudas o nos vamos sobre lo que... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Liz. Gracias, Aida. Esta última frase como que me cuesta trabajo un poquito porque justo estábamos platicando la vez pasada de que sí a todo, ¿no? Como no hacer desde mi mente selectiva, o sea, como el pensamiento dual. Y luego aquí habla de que, dice, abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Pero si aún no siento yo que tengo como esta percepción neutral, ¿no? Donde puedo seleccionar como de buena forma, es donde tal vez a mí me cuesta trabajo, como hablabas también el otro día de pensamientos que nos convengan, como que nos vengan bien. Ah, Ahí, ¿cuál sería el tip como de, como identificar justamente cuál es lo que mejor me,
me parezca. Ajá, pero no entendí tu pregunta en relación a, por ejemplo, si a todo te causa confusión aquello que se dice que a todo sí, y luego cómo eliges. Como en esta última, en este párrafo, ¿no? O sea, si hoy tal vez no me siento tan confiada de que sé tomar lo mejor en ese sentido de así literal dice lo que mejor te parezca, ¿no? Ujú. O sea, el problema es que no encuentras qué sería útil para ti. Ah, me cuesta trabajo, exacto. Como que pronto tal vez eso es lo que me cuesta trabajo. Ajá. Y te cuesta trabajo porque la decisión o esta elección la estás haciendo más en función del juicio y del ego. Ah, o de alguien más Ajá. regularmente, ¿no? Como siempre ha sido como desde mi historia y como estar más al pendiente afuera. Ya ahorita un poco menos, ¿no? O sea, menos, pero ¿cómo justamente podría ser el tip de, O sea, porque como quitando el juicio de que esto pueda ser bueno o malo y reflexionando acerca de qué es útil para mí en ese momento, de pronto nos parece difícil hacer eso por todas las expectativas que tenemos de el impacto de mi elección. sí, Eh, Cuando realmente eliges algo que es profundamente amoroso para ti, tal vez tengas que estar dispuesta a que el otro no le parezca así. ujú, ok, sí, sí, sí. Y tal vez sentirme incómoda en estas nuevas elecciones, pero sean lo mejor para mí, ¿no? Lo más útil en ese momento para ti y en la misma situación puede ser que al otro día resulte otra cosa. Es Mm, como estar en este estado de qué es útil para mí en este momento, útil, qué es amoroso para mí, qué reflejaría como mi cuidado, mi respeto, el amor por mí, ¿no? perfecto. Creo que con esa pregunta puedo estar como sosteniendo esos momentos, ¿no? ¿Qué sería más amoroso para mí en ese Es- momento? Ok, gracias. De que, ¿alguien más? Eli. Hola, Aida, buenas noches a todos. Sí, justo iba yo al punto, ¿no? De Liz. Creo que a veces reconozco que voy un paso adelante y retrocedo un poquito, ¿no? Porque entonces me vuelvo a cuestionar esa parte, ¿no? De que, a ver, y aquí ya me atoré, porque dudo que la elección que yo estoy haciendo, sí, la elección que estoy haciendo sea la más conveniente, ¿no? Pero es como más de lo mismo, es como echarme otra copita, ¿no? Para un alcohólico, ¿no? Creo. Ajá. Y yo creo que le dice al clavo, porque no busquen las opciones convenientes, váyanse por las elecciones expansivas. Y esa información únicamente te la va a dar el cuerpo. Como ahí ya no entendí un poquito con las elecciones expansivas. O sea, ¿qué diferencia encuentran en esto es conveniente para mí? Es desde la cabeza. Cuando yo me voy a sentir y a percibir en mi cuerpo una opción y otra, el cuerpo me va a dar información de que es expansivo. ¿Qué se siente? Eh, Justamente el cuerpo se siente como más libre, con más espacio, más expansivo. Y en lo otro se siente al revés, más contraído, como más apretado. Entonces, cuando no sepan, acuérdense que una cosa es la decisión y otra cosa es la elección. Ujú. Una decisión conveniente que le suena. Puro juicio, puro ego. Cuando me voy a una elección más expansiva, tiene que ver con su ser, ¿sí? Ok. Es que puede ser más expansivo para mí. Vamos a suponer si estás pensando en ir a un lugar o no, ¿no? Y tratar de observar
¿Qué me dice mi cuerpo? Acuérdense que la inteligencia física del cuerpo no nos va a mentir. La mente un chingo de veces. Y el ego te va a decir, no, mira, piénsalo bien, porque si no vas a la fiesta, el otro se va a enojar y entonces después va a ser, ¿sí? Y empieza una serie de justificaciones. Cuando me voy a la elección desde observar qué información me está dando mi cuerpo, es muy claro. Sí, y fíjate que a mí me ha pasado, y pongo el tema de que les he comentado, ¿no? De que mi hermano me pide dinero, ¿no? Y yo pues me he mantenido como firme con mi elección, ¿no? De sí, sí le estoy ayudando, pero con ese límite y no más. Pero cuando nuevamente viene esta solicitud y viene también con la gente con la que yo estoy cercana y eso, es cierto lo que dices del cuerpo, porque, ¿sabes? Empieza una ira dentro de mí Ujú. y soy presa otra vez de juzgarlo, ¿no? Y está cañón, de verdad, yo sí les confieso que mm, pareciera que un demonio sale de mí y no cosas violentas físicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, me pongo a escribirle a mi hermano y a decirle, oye, no tomas en cuenta todo lo que te ha ayudado y ya te he dicho 1000 veces que no me vuelvas a pedir dinero y bla, 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 que, o sea, es un desgaste físico y emocional tremendo Y ahí para hay mí. una, el juicio que estás haciendo que tu hermano no te debería de pedir dinero. Exacto, porque ahí es a donde voy cuando te digo que recaigo, ¿no? Ajá. Entonces, primero, él no me debería de pedir dinero, ya es un pleito con lo que está Sí. pasando, es un juicio que a mí me atora. ¿Qué Ujú, pasaría si no tuvieras el juicio? Él puede hacer lo que se le dé la gana y te puede ujú, pedir, ¿no? O sea, si él elige estar en esa posición de víctima y de pedir con eso no podemos hacer nada. ujú. Entonces, si tú no tuvieras el juicio de que él no debería, no harías esta letanía que le dices, es que yo todo lo que te he ayudado, ¿no? Es como hacer las paces con que él está eligiendo eso. ¿Qué voy a hacer con lo que él está eligiendo? Eso es lo que puedes elegir. ¿Qué es más expansivo para ti? ¿Seguir en este mismo ciclo en donde te usan, ¿no? De esa manera o salir. Sí, yo creo que no seguir participando, ¿no? De, de contestarle algo, ¿no? O sea, mi contestación ya fue así y bueno, este, Miren, y otra vez se los voy a decir, los límites no tienen que ver con lo que decimos, tienen que ver con lo que hacemos. Entonces, si tú ujú, crees que tú pones un límite a tu hermano diciéndole, eso no es cierto porque la historia te dice que no funciona. ujú. Entonces, ¿qué sería más congruente, no? Tú ya dijiste lo que tenías que decir y ahora es actuar en consecuencia. Nada Y más. mantenerme en mi elección, ¿no? Y si él le pide a personas cercanas a mí, si las personas cercanas a mí se lo prestan, pues ya ese ya no es Ah, mi no es asunto. tu problema porque es como, no debería de pedirme a mí, pero tampoco le debería de pedir a este. Ajá. Cuando tú liberes y puedas No, deshacerte de ello, la vas a pasar mucho mejor. Ujú. ¿Me dan Sí, un minutito, por favor? sí. Espérenme. Gracias, Aida. Justo. No, No han sacado los juguetes que les pedí, no pueden abrir nada. ¿Me podrían decir más o menos en qué página vamos? nos quedamos ahorita en la 64, terminó de leer TT. Ah, ajá, el título o algo, porque como tenemos diferentes versiones. Ah, sí, es cierto. Vamos a empezar el de Hablemos del Espíritu Santo. Ok, a ver, vamos a. Hablemos de la, hablemos del Espíritu Santo. ya, Sí. perdón, gracias. Maps. Sí. Gracias, Aida. No, no, ¿de qué? No, es que hay una parte que acabamos de leer
que habla de cuando estamos libres de juicios, en vez de fabricar, tenemos espacio para crear. La diferencia de fabricar y crear, o sea, nunca me había cuestionado esto y me parece interesante porque cuando no hay juicios hay ese espacio libre para realmente ser creativa, ¿no? O sea, como que usar tu creatividad. Y cuando es juicio es como que con manipulación y fabricas y entonces qué conviene, qué no conviene, entonces demasiada cosa, ¿no? Entonces quería ver si nos podrías platicar un poquito de esta parte de la diferencia entre crear y fabricar. Y cuando fabricas algo desde la mente, desde el ego, esta mente dual, por lo general lo que fabricamos son estrategias para controlar, para llegar a algún lado, para que el otro haga, para que no haga. Y la creación únicamente tiene que ver con tu elección. Entonces, si se fijan, hasta la energía de la palabra es muy distinta, ¿no? No es lo mismo estar fabricando algo en una relación en donde la estrategia es lo primero, el control, que la creación. La fabricación tiene que incluir a alguien más en el sentido de tengo que fabricar una estrategia para llegar acá y tiene que ver con querer controlar al otro, ¿no? Lo que está haciendo Eli, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, es fabricar una estrategia para que el hermano le deje de pedir. Eso está relacionado entonces directamente con la decisión. Ajá, cuando fabrico, decido, cuando creo, elijo. Si se fijan, es una energía totalmente diferente. No sé si quedó claro, Maps. Sí, es que nunca lo había visto así. Yo creo que soy alguien que vive mucho en la fabricación Nada y, más tú, ¿eh? y entonces, pues sí está interesante porque de verdad qué libertad cómo se amplían tus capacidades cuando cuando dejas el juicio y la mente y realmente nada más te conectas, pues sí, sí hay mucho más posibilidades que puedes tener en la vida, no sé, o sea, me encantó. Sí, muy padre porque, por ejemplo, el curso de milagros siempre nos va a llevar a sanar la percepción, ¿sí? Te dice que puedes tener lo que tú quieras sanar, corregir, mejorar, tiene que ir primero a tu percepción, porque de la percepción es la fuente, ¿no? Es lo que finalmente está creando eso. Eh, Cuando yo pienso vamos a seguir utilizando, si me permite, Eli, su ejemplo. Cuando yo estoy queriendo que la situación cambie, tengo que estar en la fabricación, en la decisión, en la resistencia, en el pleito. Cuando yo me doy cuenta que lo que tengo que sanar es mi percepción y mi juicio de que mi hermano debería de o no debería de, tan fácil como eso, ¿eh? Lo único que hay que corregir aquí es la creencia que mi hermano no me debería de pedir, que el hermano no debería de pedirle a alguien más, que el hermano se debería de hacer cargo de él mismo, que el hermano... Tiene razón Eli, a lo mejor sí, pero si ella sigue en este pleito con la realidad de su hermano, va a seguir en pleito con su propia realidad, ¿sí? ¿Esto quiere decir que le tiene que prestar al hermano? No. Quiere decir que únicamente dejo de juzgar que esto no debe estar pasando, ¿sí? Y tomo acciones que sean congruentes con mi elección, que puede ser ya no contestarle los mensajes o lo que tengas que hacer, ¿sí? O mientras siga este tema entre tú y yo, no te voy a volver a contestar, ¿sí? Punto. Pero la acción que yo tomo viene de la elección después de que yo solté el juicio que tengo de ti.
No sirve de nada bloquearlo, dejarle de contestar. Sí, yo sigo pensando y enojada, pensando que tú no deberías de hacer eso. ¿Sí? Es como la gente que dice, ¿qué hago? ¿Me divorcio o me quedo en la relación? Es que no importa. Importa cómo te quedas o cómo te vas. O sea, la acción tiene que ir como consecuencia de la corrección de la percepción. Y muchas veces nosotros actuamos y nos seguimos atoradas así, ¿no? Y estamos, y cada vez que Eli escucha que su hermano, ¿no? Se descompone, se enoja y como dice, hasta el demonio sale, ¿sí? Porque se está sintiendo en función del nivel de juicio que está teniendo. Y se está distrayendo de ella aparte, porque está con la atención ahí. ¿Se fijan? Entonces, tu percepción debe ser corregida antes que puedas saber nada, hacer nada. Ahí está la clave. Ujú. Lo que más necesitamos es sanar nuestra percepción, puesto que determina el mundo. Imagínate el mundo en el que te metes desde el juicio. Literal, como dice Eli, sientes que te descompones, que el demonio sale, o sea, te la pasas de la chingada. Sabemos que formamos parte de aquello que percibimos y que nuestra percepción debe liberar lo percibido. O sea, yo estoy creando esto para mí. Si esto se está presentando en mi vida, si me vuelvo a encontrar en un círculo en donde me siento usada, por ejemplo, que eso pasa, ¿no? Con la gente que se vuelve exigente con nosotros, que ya la ayudaste una vez, pero dos, pero tres, pero ya es tu obligación. Tú estás creando esto. ¿Para qué lo estás creando? Para darte cuenta y para dejar de juzgar eso y poder elegir otra cosa, ¿sí? Pero hacemos primero, queremos cambiar la estrategia y como dice Maps, queremos fabricar en lugar de crear. Eh, Otra cosa que puse aquí que quería era, deberíamos de ir más allá de nuestros sentidos, de nuestros aparatos perceptores, incluso más allá de nuestras propias creencias. Cuando él sigue en la creencia que no debería este güey hacer eso, pues ya nos quedamos equivocados. Ujú. Tenemos que ir más allá de lo que estamos percibiendo y decir, a ver, ¿por qué estoy interpretando esto así? Porque tengo la creencia que, uno, él no debería hacer eso. ¿Qué otra creencia puede haber ahí? Que si es tu hermano, lo tienes que ayudar siempre a pesar de ti. Que si eres buena persona, tienes que ayudar al otro en desgracia siempre. Otra creencia muy importante es, si tú tienes más que el otro, es tu obligación ayudarle, ¿no? Esta creencia es bien peligrosa porque muchas veces preferimos dejar de generar y dejar de crear y dejar de tener dinero, por ejemplo, con tal de no ser mala persona. Porque si no tuvieras, no te pediría. Porque si no tuvieras, no habría este problema. Entonces, sean muy cuidadosos, o sea, y si no tuviera yo todas estas creencias, no estaría pasándola así. ¿Sí se entiende? Mm. Entonces, ¿cuántos juicios y creencias hay ahí que están sosteniendo este pleito y esta emoción? En el que no salgo del patrón. Y entonces me encabrono más, porque ya te dije que es lo último que hago por ti, pero como tienes todas estas creencias ahí de que el que tiene más tiene la obligación de ayudar al jodido, vuelves a caer.
y vuelves a ayudarle y el otro vuelve a usarte y el otro vuelve a exigirte. ¿Quién está propiciando que este patrón siga? Tú. Ujú. ¿Sí se entiende? ¿Alguien más, aparte de Eli, que levantó la mano, quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Ahorita vuelvo a ti, Eli. ¿Nadie, nadie? Vale, bien, Eli. Sí, breve. Y es que sí, hay muchas creencias, ¿no? Y una que no dijiste y que creo que me hace a mí mucho ruido es que la creencia de que si no le doy dinero soy mala persona y si le doy dinero soy buena persona y yo no quiero ser una mala persona, ¿no? Ujú. Entonces, lucho mucho porque ese enojo eh, regresa a mí, ¿no? Porque estoy eligiendo algo con lo que no me está gustando, ¿no? Entonces, sí, son creencias que tengo que trabajar. Aquí, por ejemplo, te podría servir decir, el dejarme usar me hace buena persona conmigo. Sí, con límites, porque eso es lo que no había puesto, ¿no? Porque como yo te comentaba, es que no ayude a mi hermano, sí lo estoy ayudando, ¿no? Pero el exceso es el que ya me asfixia, ¿no? Entonces, me quedo tranquila o he tratado de quedarme tranquila porque mes con mes lo ayudo, ¿no? Pero no al grado de lo que él quiere, ¿no? Pero revisa si no estás enojada porque estás haciendo mucho de lo que no quieres hacer. Lo que estoy haciendo sí lo quiero hacer y estoy tranquila y en paz con eso. Lo que me molesta es lo demás y lo demás y lo demás. Eso es lo que me molesta. Para salir de ahí, ¿qué tendrías que hacer? Soltar todos esos juicios, Ujú. estar dispuesta a que él tenga la percepción de ti que le dé la gana. Sí, yo me quedo con lo mío. Ujú. Sí, justo. Muchas gracias, Ari. ¿Qué? ¿Alguien más? Esto es muy importante. Lo único que ves es una porción de la energía total que vibra de una manera diferente a como vibras tú. ¿Eso sí se entiende? Hay muchísima información en la misma situación y solamente voy a percibir aquello en lo que yo estoy resonando igual. Era lo que decíamos, por ejemplo, con Clara, creo que la vez pasada, ¿no? Que las personas muy perfeccionistas eh, van a escanear el ambiente y van a encontrar lo que falta, lo que está sucio, lo que no está bien lavado, bien planchado, bien. Y entonces no es que no haya otras cosas, es que mi resonancia y mi manera de interpretar hace que solamente me haga figura eso que estoy buscando, que es lo que hay que resolver o lo que hay que mejorar. Ujú. Eh, En cambio, cuando pongo mi mente en manos del Espíritu Santo, esta crea tal como lo hace Dios mismo. Por lo tanto, si deseamos curar nuestros males, eh, una de las cosas que debemos hacer es corregir la mente dual y darnos cuenta que la percepción de lo que llamamos realidad no es nada más que la proyección de nuestras creencias. ¿Esto quiere decir que el otro va a dejar de elegir las pendejadas que está eligiendo? No. Simplemente le quito el juicio y me vuelvo en una posición tan respetuosa del otro y tan respetuosa de la mía. ¿Sí?
voy a dejar de controlar al otro, voy a dejar de decirle cómo es mejor, cómo es peor. Y desde ahí puedo crear algo diferente para mí. ¿Se imaginan la cantidad de energía que Eli está gastando ahí? Todo lo que se está distrayendo ella de sí misma para crear algo para ella, algo que le haga sentir bien. ¿Cuánta energía estás poniendo ahí, no? Entonces realmente el otro no te está, el otro te usa, pero realmente tú acabas maltratándote a ti a través del otro. Y eso es lo que sí podemos elegir hacer diferente. Tan fácil como irte a revisar los juicios que estás teniendo. Y ahí está sostenido todo. Y el ego te va a decir, oye, pero pues tengo razón, este güey se pasa. Sí. Y aquí te podrías hacer la pregunta, ¿prefieres tener la razón y quedarte en la fabricación o empezar a crear? Ese es el chiste. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emiten no tienen ningún efecto. Tienen todos. Es como si nos estuviéramos atrapando a nosotros mismos en esos juicios, ¿no? Y quienes estuvieron en el live pasado hablábamos que todos esos juicios que tengo acerca de algo me impiden recibir. Entonces, pues sí nos conviene el rechazo que tienes tan fuerte hacia el otro. Puedes no estar de acuerdo, puedes elegir otra cosa, pero cuando tienes un rechazo muy fuerte hacia algo o hacia alguien, pues hay una parte de ti, de ti misma que ahí estás rechazando, ¿no? Y el otro me está sirviendo para decirme dónde estoy. Entonces recupero esa proyección, me hago cargo de mis juicios, los integro y digo, si no me estuviera peleando con esta realidad, imagínate todo lo que podrías estar creando, ¿no? Hay gente que prefiere quedarse ahí y está bien, no está mal y no está bien, porque acuérdense que vamos a salir de esta parte polarizada y dual. Pero ¿qué es más útil para ti? ¿Qué es más expansivo para ti? Esa es la pregunta. Clara, Yo quería hacer un comentario que siempre, cuando uno es chiquito, siempre te dicen esto es lo bueno y esto es lo malo. Entonces uno crece con todo, con todas esas creencias de lo que para uno eso es bueno y eso es malo. Entonces cuando uno ya es mayor y definitivamente uno no quiere juzgar, hay veces inconscientemente uno tiende a juzgar, lo cual está mal, no debería juzgar, pero uno juzga. Entonces uno tiene que trabajar en uno mismo para no juzgar ya cuando estás ya a esta edad, ¿no? Pero acá hay una oración que me parece bien interesante, ¿no? Que dice, que la leímos hace un momento, atraemos a nuestras vidas aquello de lo cual pretendemos alejarnos porque le tenemos miedo. Eso es horrible, porque es justamente lo que uno no quiere. Pero tú no quieres que eso sea tu realidad, pero definitivamente lo atraes porque lo tienes dentro de ti. sí. Y entre Es más, horrible, Aida, eso es horrible. Eso uno tiene que trabajarlo de tal manera para lo cual le tienes miedo a X, lo que sea, ¿no? ¿No? Y realmente es justamente lo que tú no quieres y es justamente lo que viene a tu vida porque lo tienes tan metido. sí, entre más resisto algo, se hace más grande. Entre más miedo le tengo a algo y más corro del otro lado y más fabrico esas estrategias para no llegar ahí, más llega y te aplasta, ¿eh? O sea, es increíble. Y lo que dices puede ser como, ¿se acuerdan en el primer capítulo creo que vimos del miedo, ¿no? Donde encuentres tu miedo, es ahí donde tienes que ir, no al revés. Pero es que me da miedo, pues sí,
Y el ego te va a decir, no, evita ese miedo. Pero entonces ahí es cuando tenemos que educarnos, como dices tú, a entrenarnos en esta observación. Y es cierto, todo lo que tú resistas y a lo que le tengas más miedo, tarde o temprano se va a mostrar. ¿Por qué? Porque está diseñado para que lo integres, no para que corras. Hace tiempo, no sé dónde lo leí, lo escuché, es que si tú le tienes miedo a algo, o haces algo, te equivocas, lo que sea, te va a seguir pasando en tu vida hasta que tú lo sepas sobrellevar. Hasta el momento que tú ya no llegas a No, sobrellevarlo y a no puedo todavía. No liderarlo, tengo que ver de dónde saco la información ahora. Y que alguien me explique, ¿no? creo que estamos hablando de eso. No puedo silenciar. Ahí está. Lo que estaba comentando es que cuando uno tiene un miedo, es algo que todavía uno no lo ha logrado superar, eso va a seguir apareciendo en tu vida hasta que realmente tú no llegues a enfrentarlo Ujú. y Sí, llegas a pasarlo y estás como en otra etapa, en otro nivel y ya simplemente es parte de tu pasado. sí. Y eso nos choca, como dices tú, es que qué horror. Pues sí, porque nos enseñan a hacer totalmente lo contrario, a buscar estrategias para evadirte, para no sentir, para no enfrentar, para evitar. Y la verdad es que si ya estamos aquí y estamos conociendo las reglas del juego que antes no sabíamos, estamos jugando un juego al revés, donde te dijeron lo que te da miedo, córrele, vete para el otro lado. Y hoy sabemos que es al revés. Esos miedos más recurrentes, esas resistencias más grandes, ahí está la chamba. Y como dice Clara, es inevitable que se siga presentando y se siga presentando hasta que no es integrado. Entonces, todos, por eso los patrones, incluso familiares, se repiten. Se repiten hasta que alguien dice, ah, cabrón, eh, esto, a ver, ¿cómo sería hacerlo diferente? ¿Cómo sería quitarle los juicios? ¿Cómo sería enfrentar esto, no? ¿Cómo sería decir que no a pesar de que la mamá se enoje, que el papá, hasta ahí se puede cortar un patrón de repetición, un loop, ¿no? En el que estamos como que se regresa y se repite, se regresa y se repite, hasta que dices, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre de sentir miedo y con todo y miedo, más bien lo que tendríamos que trabajar es la resistencia y el miedo al miedo. Cuando yo le dejo de tener tanto miedo al miedo o tanto miedo al dolor y digo, solo es dolor, solo es miedo, mi percepción cambia, le quito el peso. Pero sí, como dice Clara, es inevitable y aquí no hay juicio ni prisa. Entonces, el tiempo que decidamos nosotros seguir corriendo para el otro lado, no importa, ¿no? Pero al final, si ya sabes que de todas maneras tienes que ir ahí, pues ¿qué tomaría que eligiéramos como confiar en que así es el juego y que no nos pasa nada? De la otra manera, sí. Entonces, todo es eso que me da más resistencia, más dificultad, más miedo. Otra vez el mismo tip de él. Si yo no tuviera el juicio de que esto no debería pasar, de que esto es una tragedia, de que esto es lo otro, que esto, mi emoción baja. Porque acuérdense que el pensamiento que yo tengo de eso que estoy viendo es la emoción que yo estoy sintiendo. La interpretación que yo hago de las cosas, y aquí lo dice, hay 20,000 escenarios más que no estás viendo. ¿Qué puedo hacer? Irme al juicio. Lo que más me da miedo es
No sé, a ver, alguien que diga. O lo que digo, esto sí, no. Por lo general, la gente que tiene más miedo a la soledad, por ejemplo, es la que más se enfrenta con el rechazo, con el abandono, ¿no? Entonces, si lo que más miedo me da es la soledad, tendría que estar dispuesta a integrar esa soledad, a hacerme amiga de mi soledad, a quitarle el juicio de que sería yo más feliz si no estuviera sola, ¿sí? ¿Clara? Nada, ahorita que acabas de decir eso, me acabo de poner a pensar que un buen ejercicio sería, porque todos le tenemos creo que miedo a algo. Entonces, hacer una lista de todas las cosas en las cuales uno tiene miedo y realmente descubrir por qué tienes ese miedo y tratar de vencerlo, porque Ujú. si no, todas esas cosas van a seguir pasando en tu vida. Sí. Y esa tarea creo que la dejamos el primer día, ¿alguien se acuerda? Yo no estuve en la primera clase, Sí, entonces me perdí esa, pero voy a agarrar mi librito y voy a sí, leer va. esa parte. Te doy un tip. En vez de vencer el miedo, observa el miedo y ve qué información hay ahí para ti. Y en lugar de vencerlo, hay que integrarlo. Porque si no, acuérdense que todo lo que resisto se hace más grande. Si yo voy a la lucha con el miedo, a enfrentar el miedo desde un lugar de lucha, de vencer, de ganar, estoy haciendo lo mismo. Entonces, si tú haces tu lista de miedos y realmente te pones a observar, otra cosa bien interesante es que muchos de los miedos que tenemos son sistémicos, es decir, son miedos heredados, ni siquiera son míos. Eh, entonces, pues sí, ver al miedo, como yo les decía esa clase, que es como un mapa de ruta. Ahí donde está el miedo, ahí es. Es como el mapa del tesoro. Anet, Hola, Ida. Oye, la- con esto de los miedos sistémicos, ¿se pueden pasar, o sea, en la misma línea, me refiero a de hermano a hermano o viene de generación en generación? o sea, por lo general permea de arriba hacia abajo, pero pues lo puedes compartir con tus hermanos, claro. O por ejemplo, un hermano puede percibir una parte de la memoria de tal ancestro, pero otro hermano percibe otra, ¿no? Y puede como parecerse o no parecerse y mostrarse como en esta línea de tus hermanos, pero en realidad la información viene de allá arriba. Primero. Gracias. Ujú. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. ¿Les parece si empezamos, aunque sea dos paginitas del otro? Sí, yo leo, Aida, solo que, eh, Dale. ¿en dónde empezamos? ¿En la dinámica del ego? Estamos en la página 65. Hablemos del Espíritu Santo. Ah, ahí vamos a empezar. Ah, perfecto. Sale. Hablemos del Espíritu Santo. A lo largo de este libro hablaré del Espíritu Santo. A muchos les molesta esta expresión porque, como me ocurría a mí, les recuerda la religión dualista de la Iglesia Católica que, como yo, han dejado atrás para seguir buscando la verdad sobre Dios. Somos ateos de la religión dualista y empezamos a ser creyentes de la religión no dualista, tal como dice Alexander Marchand en su libro El universo es un sueño. Así se podría decir que para encontrar el verdadero Dios hace falta convertirse en un ateo del Dios dualista. Hace falta no rendir honores a alguien que en realidad es un tarado cruel y dualista.
Dios no puede ser perfecto, perfecto amor y al mismo tiempo un psicópata creador y manipulador del universo. ¡Wow! ¡Qué fuerte es eso! El ego nos aleja del Espíritu Santo con la creencia en el pecado. Esta creencia nos hace tener miedo a Dios. Como tememos que nos castigue, hacemos todo lo posible para agradarle. El ego alimenta constantemente esta cualidad con la creencia en la culpabilidad. Como nos dice UCDM, tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. El uso que el ego hace de la culpabilidad. Si sientes culpa, no podrás alcanzar la paz interior. Esta es una de las finalidades del ego, que tengas miedo. Sentirte culpable te hace pensar que te puedes liberar del dolor, pero no te das cuenta de que la raíz de todo dolor, ya sea físico o emocional, es precisamente la culpabilidad. Cuando algo nos duele, podemos estar seguros de que hay un sentimiento de culpa escondido detrás de ese dolor. La fuente del dolor es inconsciente. Este se nos muestra para que tomemos conciencia de que algo anda mal en nuestra mente. Y lo que realmente anda mal es nuestro estado de incoherencia emocional. Cuando entregamos nuestro dolor al Espíritu Santo, no le pedimos que lo cure, sino que sane nuestra mente de la creencia en la culpabilidad. Solo deshaciendo la culpa podemos deshacer el dolor. El Espíritu Santo nos enseña que si queremos sanarnos, debemos hacer un proceso de integración entre la parte que mostramos al mundo y la parte que le escondemos. Mostramos al mundo nuestra cara de inocencia, pero en nuestro interior tenemos el juicio del mundo. Como dice UCDM, el propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. El Espíritu Santo nos libera del sentimiento de culpa y esto permite liberar la mente que deja de sufrir. En cambio, el ego intentará de todas las formas posibles que te sientas culpable. Así buscarás el castigo. Es más, te castigarás tanto física como mentalmente, pues creerás que si así lo haces, Dios no te castigará. Ok, La creencia de la... Miren, aquí hay algo muy interesante que es muy fuerte escucharlo, pero es cierto. Nosotros hemos sido maestrados para agradar. Ujú. Para agradar a mamá, para agradar a papá, para agradar a la pareja, a los hijos, a Dios, ¿sí? Mientras nosotros sigamos en este intento consciente, inconsciente, pero compulsivo de agradar, estamos en el ego, estamos en la culpa. Otra cosa muy interesante es que no nos gustamos a nosotros mismos y queremos encontrar esa aceptación y ese agrado en los demás. Pero si se fijan, o sea, literal, estamos amaestrados para agradar. Mientras nosotros no salgamos de ahí, no podemos crear algo distinto. Eh, Sería muy diferente haber sido entrenados o educados o guiados para reconocer nuestro propio valor. Y no, no es así, ¿sí? No es culpa de nuestra papá, no es culpa de nuestra mamá, porque finalmente somos producto como de un sistema que se va repitiendo, 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 ¿no? A ellos tampoco les enseñaron eso. Entonces, la culpa es algo muy interesante y es como
la parte central del curso de milagros, porque nosotros seamos conscientes o no, mientras tengamos como dolores, preocupaciones, hay algo ahí de culpa. Entonces, esto del dolor, por ejemplo, es muy interesante que lo practiquen. Este, aquí dice, cuando tengas un dolor, ¿cómo iba? Hay que sanar la percepción y hay que dejar ir la culpa, ¿no? Entonces, esto no quiere decir aguántense el dolor, no tomen medicinas, no, no, no. Quiere decir que voy a darme cuenta que me voy a tomar, si me duele mucho la cabeza, por ejemplo, voy a tomarme algo para que no me duela, que no somos ni faquires ni nada de eso. Pero, ¿qué pasaría si utilizara la oportunidad para cuestionarme qué conciencia y qué información hay en este dolor que no he reconocido? Si yo me hago esa pregunta y si yo, sin buscar una respuesta lineal, elijo la paz, ¿qué es elegir la paz? Salir del juicio. No me debería de estar doliendo la cabeza si yo comí bien, pero tomé mucha agua, pero no, sí, esto me estorba, me incomoda, no me gusta, lo resisto, se hace más grande. Si yo hago las paces con lo que está pasando, cómo está pasando, y me hago estas preguntas y elijo la paz, elijo estar en paz con mi dolor y me dejo de pelear con él, se pueden sorprender de lo que va a pasar, ¿sí? Porque lo que tenemos que sanar es la percepción y recibir la información que me está arrojando ese dolor, ese síntoma, esa incomodidad. El cuerpo me está hablando de algo que no he reconocido. Ujú. Si bien puedo integrar mejor si me tomo la pastilla y no estoy en el 10 de dolor, porque en el 10 de dolor pues nadie puede procesar absolutamente nada, pero sí entender que ese dolor está ahí para mostrarme información de algo. Y si yo me peleo con esa información, es como decía Clara, el miedo me está mostrando lo que hay ahí, el regalo que hay para mí ahí. Pero si yo resisto el miedo y le tengo miedo al miedo, pues nunca voy a llegar ahí. El trabajo del ego es justo distraerte tanto que te lleve para el otro lado. Si yo hago las paces con esto como está pasando como es, ¿no? Tengo este dolor y así es, y hago las paces y no pienso que no debería de estar pasando, y empiezo como a observar y empiezo a ver qué información hay ahí. Puede ser que no se repita tanto, puede ser que cumpla su función al ser integrado y no regrese. Ujú. Al menos me dejo de pelear y el proceso es como mucho más pacífico, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? No, Nadie. Bueno, pues nos vemos el próximo lunes. Para quien quiera, el jueves tenemos clasecita de dinero, que vamos a ver algo muy interesante, sistémico. Hay unos aclaradores que van a estar bien potentes. Entonces, nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Ay, Eli, dime. Sí, Aida, gracias. Solo, ¿en qué cuenta depositamos lo del dinero? ¿En qué banco? Ah, si quieres te la paso ahorita. Ah, órale, va. Sí, muchas gracias. Gracias, bye. Gracias, Aida. Gracias a todos. Gracias, Aida. Gracias por todo. Gracias, Bye. Aida. Muchas gracias.